Muy buenas tardes, estamos acá en el noticiero Javeriana Estéreo. Hoy tenemos el tema de los derechos fundamentales. Estamos con Angélica Torres, les habla su periodista Jonathan Forero y queremos saludarte, Angélica. ¿Cómo estás en esta tarde? Hola, buena tarde, Jonathan. Muy bien, gracias. Muy bien, Angélica. Tenemos este tema de hoy, derechos fundamentales, la Constitución de 1991, los derechos de la primera generación y los derechos humanos. Entonces, quiero preguntarte, Angélica, ¿qué entiendes por esos derechos de primera generación? Son los derechos pues que nos dan la libertad y nos dan la igualdad a todos los seres humanos, ¿no? Pero pues son derechos individuales que cada persona tiene, ¿no? Correcto. Una de las características, Angélica, de estos derechos fundamentales es que todos y todas los adquirimos al nacer. Entonces, si hoy nace un niño en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, ¿cuáles crees que son esos derechos que tiene este niño o esta niña una vez nace? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora antes del programa, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la reunión, a la locomoción. Cuéntanos un poco de eso. A la libre expresión se podría decir también, ¿no? A la libre expresión. Cuéntanos un poco de cómo concibes tú ese derecho a la libre expresión. Es poder expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y pues que los demás las respeten. Nadie se puede entrometer en esto, a menos de que éstas infrinjan o dañen a otras personas, ¿no? Perfecto, entonces ahí tenemos una segunda característica. La primera es que todos y todas nacemos con estos derechos individuales y pues sencillamente son adquiridos, son universales. Y lo segundo es que nuestros derechos individuales no pueden vulnerar los derechos de otras personas. Pues, con mi libertad de expresión no puedo vulnerar el derecho a la vida de otra persona. Por expresarme no puedo ir a atentar en contra de la integridad de otra persona. De tal manera que, en este caso, estos derechos fundamentales nos permiten tener un tercer elemento que es la dignidad. Ese elemento de la dignidad es totalmente transversal a todos los derechos humanos, a todos los derechos de la primera generación, llamados derechos fundamentales en nuestra Constitución Política de 1991, toda vez que nos entregan la posibilidad, como tú lo decías, de ser iguales ante la ley y ante el Estado, ¿sí? Okay. En este caso, entonces, quiero preguntarte, ¿tú consideras que los colombianos somos iguales en este momento? Alguien que nazca en un barrio popular, otra persona que nazca en un barrio de estrato 6, ¿somos iguales en Colombia? ¿Podemos hacer una crítica frente a ese concepto de la igualdad en nuestro país? No, la verdad no creo que no estoy de acuerdo, no somos iguales, pues hay gran diferencia en cuanto a los derechos, se vulneran muchísimos derechos y aparte les dan más oportunidades a la gente de estratos más altos, de estratos 0, 1, 2 y 3, es crítica la situación, tanto económica como para, bueno, como hablando ya de los derechos individuales fundamentales, ¿no? Que es tener una buena vida, por ejemplo, cosa que no se les puede brindar siempre. Muy bien, dice la Constitución Política de Colombia que nacemos libres e iguales ante la ley. Sin embargo, vemos cómo Naciones Unidas, para hablar de la niñez y esta relación del nacimiento ante la ley como igual y libre, pues las Naciones Unidas, repito, tienen un análisis cuantitativo, un estudio exhaustivo
de cuántos niños y cuántas niñas mueren en Colombia por problemas de desnutrición y por problemas de inanición, es decir, que no reciben alimentos en su cuerpo termina desgastado en un proceso químico y finalmente muere. Estamos hablando en el Chocó, estamos hablando en La Guajira, estamos hablando en el Amazonas y en este caso el derecho a la vida, que es uno de los derechos fundamentales, pues se coarta en un país donde la expectativa de vida para niños y niñas que nacen en estrato 0, 1 y 2, como tú lo acabas de mencionar, pues es una expectativa de vida muy corta. Toda vez que en Colombia los derechos fundamentales todavía son vulnerados, todavía son inequitativos y no se presentan de la misma manera para todas las personas. Muy bien, entonces queremos dejar esa reflexión, que ni siquiera los de primera generación son respetados en nuestro país. La vida se vulnera a través de la violencia, de la delincuencia, de la inseguridad, del pensar diferente, líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia durante los últimos 50 años de conflicto armado, a manos de grupos al margen de la ley, paramilitares, guerrilla, el mismo ejército, la misma policía, el derecho a la protesta, estudiantes asesinados por protestar en las recientes protestas de estallido social, y de esta manera vemos cómo todavía estamos luchando en Colombia para que los derechos fundamentales sean iguales para todos y todas. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí en Javeriana Estéreo. Está al habla Luciano Yepes y nada, estamos aquí con Andrea Peñarrocha y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los derechos fundamentales de las personas, los derechos de primera generación y el tema de los derechos humanos, todos amparados por la Constitución del 91 en nuestro país y con la cual cada persona tiene pues sus derechos fundamentales claros. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, gracias. La pregunta que yo te haría para empezar es, ¿qué piensas tú de los derechos fundamentales? ¿Qué es para ti un derecho fundamental para una persona? Bueno, primero que todo, para mí los derechos fundamentales son los que sí o sí pues tienen todas las personas y que tienen como pues finalidad garantizar la dignidad pues de cada persona, igualmente su libertad, su igualdad, pues igual su participación que tiene en la sociedad y pues digamos cualquier otro aspecto que pueda ser fundamental en el desarrollo pues de las personas. Entonces siento que son derechos que pues como dije al principio toda persona debe tener y que se debe respetar, y pues ya que estamos en una comunidad de personas libres. Ahí nombraste varios derechos, también está por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación. ¿Cuál sería para ti un derecho que te llame la atención, que te inspire a ti, que te interese, que pueda ser digamos que válido en Colombia y que todo el mundo deba respetar? ¿Qué derecho te interesa a ti? Bueno, creo que en este momento tengo 3. Sería el derecho a la vida, derecho a una vivienda digna y derecho a la educación. La verdad, personalmente siento que son derechos que se vulneran muchísimo en nuestro país. Entonces, pues me parecen súper importantes y pues igualmente es muy triste que pues no se cumpla para todas las personas. Derecho a la vida, derecho a la educación y... Vivienda digna. ¿Y cuál es el que más te gusta de los 3 y en cuál se debería trabajar más en Colombia? Yo diría que a la educación. Siento que hay muchos niños y pues muchas personas que no tienen facilidad pues de llegar a tener esta oportunidad. Me parece algo pues fundamental para la vida de cualquier persona, o pues por lo menos que tengan la posibilidad de llegar a ello pues. A estudiar, listo. Nos queda claro entonces que todo niño al momento de nacer tiene los mismos derechos, toda persona tiene los mismos derechos ante la ley, ante el Estado, y nace con mismos derechos que cualquier otra persona.
¿Piensas tú entonces que, por ejemplo, un niño nacido en La Guajira o en el Chocó o en el Cauca o en Arauca eh, nace con los mismos derechos que, por ejemplo, un niño de Bogotá, de un barrio de estrato 5 o 6 de Bogotá? No, para nada. O sea, tristemente no se puede comparar ni tienen las mismas posibilidades. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace pensar eso? Pues siento que las personas de las regiones que mencionaste anteriormente, primero que todo, han sido muy olvidadas por el Estado. Siento que no se les dan los recursos, siento que no se les dan las oportunidades necesarias y que ellos necesitan para llegar de pronto a un estilo de vida ni siquiera igual, tristemente, pero por lo menos cercano a una persona como mencionabas, como puede ser de Bogotá, de un estrato 5 o 6 o hasta un estrato 3 o 4, porque pienso yo que la gente de La Guajira pues está súper abandonada, que no tienen ni siquiera sus, sus derechos respetados, y como decía anteriormente, siento que son personas que están siendo muy olvidadas. Que el Estado no les cumple sus derechos. Ujú. Entonces, finalmente, ¿tú crees que en Colombia, dependiendo de la situación en la que uno nazca, uno no va a tener los mismos derechos que otra persona? No, tristemente no. Entiendo, si eso se ve en bastantes casos en nuestro país, ya sea los que tú mencionas o ante personas, digamos, que más poderosas ante la ley que otras, y ya sea por herencia familiar o poder económico social. Tristemente en nuestro país estos derechos no son iguales para todos. Finalmente, que hayas entonces, dijiste que el derecho para ti más importante es el de educación. ¿Qué hayas para mejorar este derecho en nuestro país que para ti es tan importante? Para terminar. Bueno, en cuanto a la pregunta que me acabas de hacer, creo que lo ideal sería que el Ministerio de Educación se encargara, que fuera de esas regiones en donde pues el acceso a la educación es muy difícil, que fuera pues de pronto con profesores, ni siquiera como a enseñar cosas así pues muy complicadas, lo básico. Hay mucha gente en Colombia que tristemente no sabe ni leer ni escribir, entonces empezar por allí, llevar profesores, implementar estructuras, escuelas, entonces creo que eso sería lo primordial, más que todo enseñar pues lo básico, por lo menos, lo que decía anteriormente, leer y escribir para mí pues es súper importante, y siento que todo el mundo debería tener derecho pues como a aprender eso, entonces siento que eso sería. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Y nada, te lo agradezco. Gracias a ti.